tierra, representados allí, de las Bueno, buenas noches a organizaciones de todos, trabajadores y estimada trabajadoras bodega. Estamos representados hoy aquí allí haciendo y los reacción en gobiernos de vivo nuestros al cargos. Se anuncio del proponen salario y mínimo hacen acuerdos, hacen de nuestro tratados. presidente Gustavo Todos esos Francisco. acuerdos y tratados Todos nos Y toca corriendo porque constituir nos toca improvisado. salario sí, nos tocó improvisado, pero también la ahora en noticia es que hay adelante que polla. Colombia A ver, ¿dónde hable está la no polla? solo de De salario una vez mínimo, la sino de un anunciamos los salario mínimo ganadores. como salario mínimo vital familiar. Y así hicimos las cuentas. Entonces ahora vamos a los números y a las matemáticas, ministro. Bueno, ya. Usted realizó Ajá. esta operación. ¿Cuánto puede ser un salario mínimo vital en Colombia que garantice que la familia pueda tener lo mínimo vital? Por eso su nombre. Es decir, pueda vivir, pueda reproducirse en dignidad. De producir trabajadoras y trabajadores que, como he repetido, Reproducirse. cada vez son menos del músculo, cada vez son más Todo del tiene una cerebro y por connotación eso sexual con Gustavo. la educación pública es fundamental para toda la sociedad. Bien, esa operación se hizo, aquí la tengo. ¿Cuántas familias hay en Colombia? ¿Cuál es el promedio familiar? No, debería hacerse, pues, Eso. no es lo mismo si la familia es rica que si no es rica, pero cogimos el promedio. Más o menos hay 3 miembros y pico por familia, 3,4, creo que es el promedio colombiano. Y trabaja allí también el promedio 1,5. No es que haya medio trabajador, sino que en una parte hay 2 trabajadores, en otra solo uno. El promedio en toda Colombia da 1,5 por familia. Ahí es relativamente fácil hacer la estadística. Cogimos la del salario mínimo, que es inflación, más productividad del trabajador, más lo que aporta a la sociedad, y cogimos también el vital, la familia, el promedio de miembros de la familia y cuántos trabajan en la familia. 3,4 miembros de la familia, 1,5 trabajadores por familia en promedio. ¿Cuánto es la canasta de la familia? A eso fuimos. La canasta de la familia son 3 millones y pico en total. Y esos, entonces ahora, si trabaja un trabajador y medio, se divide, fácil, matemáticas simples, y nos da el salario vital familiar. Y ese es el decreto que tenemos aquí. Hechas las operaciones, ustedes podrán ver si nos equivocamos o no. Marica, el El salario suspenso. vital con auxilio de transporte, ojo, que es un Con componente auxilio de adicional, transporte. año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos. Con auxilio de transporte, año 2026. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,78%. 23 en la base, 24,5 en el transporte. No en Bueno, gané toda la apuesta. Colombia hay auxilio de transporte. Por eso también mostramos sin el auxilio de transporte, que también es la norma en el país, y pasamos a un salario vital, mínimo vital familiar, de 1,746,882 pesos, que implica un crecimiento respecto a este año que aún no termina de 22,7%. Ahora, estos crecimientos son nominales. Se trata, lo dije al principio, del crecimiento real, es decir, cuánto descontaba la elevación de precios de la canasta familiar y de otros bienes, realmente gana más la familia ahora, no solo el trabajador. Y el resultado que nos da, calculando hacia el año entrante, es 18,7% real. Por eso, Me van a llover de los sectores de 18,7. base. Tómale Si nosotros no dijimos en la apuesta si era con o sin auxilio de transporte. digo, mega ricos. Pero es que el auxilio de transporte es impajaritable. Pues, Ellos no, comimos poco de trabajo en el tren. al final es lo que perciba el Hay que gobierno, pero no trabajador. importa. Nosotros trabajamos para todo el país. Van a caer insultos, van a decir que Puta. nos equivocamos, van a decir que se va a paralizar la economía, van a decir que va a salir muchos empleados a la calle. Hasta ahora, hasta este momento, tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el ciclo. La salida de pobreza con tasas de pobreza más bajas de todo el siglo. Y espero que el año 2026 sea aún mayor. La caída del desempleo y la caída de la pobreza. Estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza
Y yo creo que aumentan empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más. Por tanto, necesitarán más trabajadores. 7%, ministro, en términos reales, es más de lo que hicimos en los 3 años que han pasado ya del gobierno. En el último año elevamos el salario real más que la sumatoria de los 3 años. Y prácticamente duplicamos el crecimiento a unos 35 más 36% Marica, me real. tiene impactada, güey. El nivel de vida en el gobierno del cambio. Yo pensé Absolutamente. que nos estaba cañando. Salario mínimo. Yo creí que era un error de tipeo, que era 13 y que alguien puso el 23 por error, porque la gente puede darse cuenta aquí en nuestra apuesta que nadie compraba el 23%. Yo lo aposté a última hora, simplemente por descarte, pero todos estábamos seguros que iba a ser mucho menor. No, Ay. pues todos estábamos, no, eso está cañando. Es mentira. Es un rumor mal dateado. Sí, no, pero me parece demasiado. Eso sí va a impactar no solamente las nóminas de las empresas, sino todos los costos logísticos de todo. Pero bueno, yo no soy economista. Venga, hay un economista me di cuenta que lo entrevistaron para La Silla Vacía. Lo podemos traer porque él está con su fundamento de no pasa nada. Pues podemos volver también ¿a qué? Al 2023, cuando era el 16%, que también para ese momento sonaba bastante alto y muchos entramos a estar nerviosos, pero luego nos dimos cuenta que la economía sí se reactivó y que eh, las empresas pudimos recuperar eso y la economía entró como en una tendencia al alza. Em, ¿Qué está diciendo Petrico? Espere. Millones, 2 millones. 2 millones para los que más tienen, pues es nada. Lo gastan en una noche de parranda, pero para el pueblo trabajador yo sé que significa la vida y la dignidad. Es lo importante. De aquí para adelante habrá que luchar por más. Una feliz año nuevo a todo el pueblo de Colombia. El mediano y pequeño empresario siempre será ayudado por este gobierno. Habrá más demanda y por tanto habrá más ventas y por tanto habrá también más ganancias. Feliz año al pueblo trabajador de Colombia. ¡Feliz año! Sí, seguramente hay mucha gente muy contenta. No, pero pues bueno, esto hay que decirlo, pues ahí le dejo su hijueputa casa No, pintada, pero como mira, dirían. o sea, los comentarios del en vivo son feliz año nuevo, viva Petro, te amo Petro, oh Sí, Dios, Petrovsky, gracias mi chato, te amo Petro, eres un ajá. héroe en nuestro país, feliz año presidente, duro populismo, 2 millones más auxilio, no vi, dignidad, 2026, que el cambio Sí, continúe, Cepeda presidente, explicación del salario mínimo en mi canal de YouTube. Estados Unidos ya viene, va a acabar con el empresario, 2 millones con auxilio incluido, la tasa de desempleo más baja de todo el siglo. hoy yo estuve hablando con un empresario que no es necesariamente ultra uribista, él se considera muy de centro, y estaba echando números y él me dijo que hasta el 18 era tolerable. Y eso me parece un cambio de mentalidad enorme, porque él está pronosticando que si bien los últimos 2 años nos ha ido bien, darle a crecer al otro año al 16-18% es, es duro, es duro. Bueno, el tema es que pues también hay muchas empresas que no pagan el mínimo. Ahora toca ver es cómo va a darse la conversación adentro de cada empresa para la gente que no gana el mínimo. Eh, pero 23, a mí se me hace que se le pasó la mano, y es más una movida política y electoral de cara a las elecciones, pero va a poner a algunos sectores en aprietos porque esto sube costos y la Sí, economía no está creciendo pues al 5, 6, pues estamos ahí. Bueno, ya le estoy escribiendo al economista Simón Gómez, se llama. en nuestro, en nuestro chat interno de la bodega todo está. Explotó, Sí, estoy sí, viendo ahí, sí, sí, tin, 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 tin. No, sí. yo no quiero ni entrar. Pero bueno, para que vean que yo gané la apuesta. Pero por osado, porque usted dijo, voy a coger ese papayazo porque nadie lo cogió. Claro.
Claro, pero que falta de fe en Petro, en Gustavo Francisco. Pero para que vean que lo que promete lo dice y pues lo hizo. Ahora toca, yo pienso que él siente es que esto va a reactivar más la economía, porque si no hay plata del financiamiento público, la apuesta de él es a ciegas y de cabeza apostarle a que el consumo de las familias siga aumentando y que eso siga impulsando la economía más. Eh, entonces, pues es un reto para no solamente para el país, sino para cada empresa, en serio, de salir a crear valor y esas empresas que ganaban a punta de exprimir a sus trabajadores, pues van a tener que cambiar su modelo y empezar a ofrecer calidad y servicio y tecnología, porque si no se los come el salario mínimo. Ay, Bueno, no, pues me eh, preocuparon un poquito las pymes, o sea, sí, sí es cierto que es un totazo, que no me lo esperaba, o sea, vi a muchos convencidos de ello y yo decía, no, están cañando, de verdad, no, no puede ser tanto. Yo estaba ajá, convencida que todo el mundo estaba cañando, ajá. estaban como negociando todavía. Me sorprende muchísimo, de verdad, de corazón, espero que salga bien. Sí, recordemos el 2023 que también dijeron que se iba a acabar el mundo, que la Sí, inflación se iba a sí, disparar, todos que iban a metieron. cerrar empresas, que se iba a disparar el desempleo y lo que se dio muestra fue que la economía colombiana lo que necesitaba era reactivar el consumo y mejorar el ingreso. Te conseguí el economista. eh, Ya va a ¿El de la entrar. silla vacía? Sí. ¡Ay, Dios mío! Esto es la bodega Eso es de así, centro. weón. Eh, Ok. Juliana, como siempre, sacando la cara por esta bodega. Gracias, Juli. En serio. Eres la bodeguera del año. Debimos haber hecho premios. Eh, hicieron, mientras tanto les voy contando por qué lo invité. Él hizo una columna en La Silla Vacía que se llama El alza del salario mínimo revela un cambio de modelo que apuesta por trabajo, demanda interna y desarrollo productivo. Ah, ok. Se se llama Simón Gómez, es experto economista en ello, y Ujú. dice, desde un punto de vista de largo plazo, la discusión sobre el incremento de salario mínimo en Colombia para el año 2026, va más allá de la habitual negociación tripartita de fin de año y debe ser comprendida en el centro de un debate más profundo sobre el modelo de acumulación y desarrollo del país. Más allá de los argumentos del salario vital, cierre de brechas históricas o la consideración de que se trata de un favor a los trabajadores, la medida puede ser parte de un paquete de políticas que, como la reforma laboral, mejoren la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Les invito a que lean toda la columna es larga y pues ya Simón va a entrar a explicárnosla. Dice Economía y Filosofía de King's College London, director del Centro de Pensamiento Vida Economía, Centro de Pensamiento Ujú. de Vida, Pensamiento Económico para Colombia, Simón Gómez Asa. Sí, sí lo había pillado, sí lo había pillado. Sí, bienvenido. Tiene cara de marxista para tomarlo suave. Vamos a ver Em, qué dice. Pues es una eh, teoría de economistas, pues al final todos son economistas de teoría en Colombia, ¿no? Pues vamos a ver si ahora los otros tienen razón. Claro, pero pues lo que tú dices iba como muy en línea de lo que yo estaba diciendo. La apuesta de Petro es estimular la economía a punta del consumo de las bases. Ahora, el tema es que esto tiene un impacto, una onda de choque en los otros salarios, porque todo el mundo también va a pedir aumento. Entonces ahora, sí, la gente que se gana 3, 4, no van a esperar un ajuste del IPC, van a esperar otra cosa. Y pues eso ya es una conversación más amplia. Eh, hay Sí, gente yo estoy viendo gente que siempre se había puesto del lado de Gustavo Francisco para todo, pero que dice que esto ya le parece excesivo. too much. Y estoy hablando de gente que se ha puesto la camiseta de defender a Petro en algunos otros casos, y en esta se la está quitando. Como quién? De nombres, porque pues eso es público. No, porque yo veo que
Ah, ¿en el chat? Urdueña, sí, en el chat. Urdueña, Tomás, estamos todos. Londoño también está por ahí diciendo que es harto. Pero, uf, No, es que nos cae como un balde de agua fría porque de verdad nadie esperaba esto. O sea, miren los porcentajes. Todos sí, estábamos, no, ay, no le teníamos fe. No le teníamos fe a tanta generosidad. no, ¿cómo? Oh, No, no, no. voy a ir a traer un whisky. Creo que necesito un trago mientras llega, No, entonces, mientras mientras llega tanto, Simón. les voy a leer la columna Gracias, entera de Simón. Se los gracias, voy a Juli. leer entera. Hágale, vaya por el whisky. Yo que estoy embarazadita no puedo tomar. Los acompaño así. Entonces dice, esta columna fue escrita por el columnista invitado Simón Gómez Asa. Desde un punto de vista del largo plazo, la discusión sobre el incremento de salario mínimo en Colombia para el año 2026, más allá de lo habitual, negociación tripartita de fin de año y deber ser comprendida en el centro de un debate más profundo sobre el modelo de acumulación y desarrollo del país. Más allá de los argumentos de salario vital, cierre de brechas históricas o la consideración de que se trata de un favor a los trabajadores, la medida puede ser parte de un paquete de políticas que, como la reforma laboral, mejoren la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Además, una medida que correctamente acompañada y siendo parte de una estrategia productiva debe ser coherente con un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo en el que el trabajo y la demanda interna son más relevantes. Con la postura del gobierno anticipando un incremento de 2 dígitos que se aproxime a lo que la OIT denomina salario vital, se han vuelto a hacer presentes las predicciones apocalípticas sobre los efectos adversos de la medida. Estas predicciones que habían acompañado los aumentos del salario mínimo del 2023 y 2024, augurando la pérdida masiva del empleo, inflación desbordada y migración a la informalidad, no se materializaron. Los datos oficiales muestran lo contrario. El desempleo se redujo de 10,3% a 8,9% entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025, llegando a mínimos históricos en los últimos 30 años, mientras la informalidad cayó de 57,1% a 55,4% y la inflación del rebote post pandemia está bajando. Este comportamiento de las variables macroeconómicas desmonta el argumento de que subir salario es populista o irresponsable. Sin embargo, si nos lleva a una discusión más profunda, pues sugiere que la demanda interna deprimida puede responder al estímulo salarial. Crecimiento impulsado por demanda efectiva. Un primer argumento teórico en torno a los mecanismos de fortalecimiento de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional descansa en la tesis del crecimiento impulsado por la demanda. La idea de que cada peso adicional en el bolsillo de los trabajadores se traduce en demanda efectiva. No se destina a cuentas en paraísos fiscales ni a especulación financiera, se convierte en alimentos, electrodomésticos, matrículas escolares y adquisición de servicios. Una vieja frase del economista polaco Michał Kalecki, supongo que se pronuncia así, reza, los trabajadores gastan todo lo que ganan, mientras que los empresarios ganan todo lo que gastan. Ante esto, la posición de parte del empresariado es contraproducente. Aquí se configura una de las llamadas paradojas de Kalecki, que ilustra cómo el salario es mucho más que solamente un costo de producción. A todo empresario individual le convendría reducir sus costos laborales unitarios, pagar menos. Sin embargo, si todos los empresarios lograran reproducir o estancar los salarios simultáneamente, el resultado agregado es una caída en el consumo, lo que lleva a menores ventas y paradójicamente a menores beneficios para los mismos empresarios que buscaban protegerse. Es decir, si la gente no come y no consume, los empresarios no tienen a quién vender los productos que producen los trabajadores de sus empresas. Pareciera que el axioma del débil capitalismo rentista del país fuese producir poquito, vender caro y pagar mal.
Qué interesante lo que está diciendo. Para evitar que este incremento se diluya en una espiral inflacionaria, el gobierno ha acelerado la desindexación de cobros atados al salario mínimo. Peajes, multas, arriendos y tarifas estatales se desvincularán del salario mínimo legal vigente para anclarse a la VT o al IPC básico. Las cifras que expone el codirector del Banco de la República, César Giraldo, en su texto La economía colombiana cambia de motor, son claras de mostrar cómo la economía nacional durante este gobierno se está transformando. Abro comillas, en lugar de depender de los precios del petróleo o de la entrada de capitales externos, la demanda agregada colombiana se apoya cada vez más en la renta doméstica, resaltando en particular cómo las cifras de la demanda agregada en 2025 muestran un crecimiento sostenido del consumo privado de los hogares. Correlato explícito con un estudio realizado por investigadores afiliados al Centro de Pensamiento Vida, entre los cuales destaca el hoy Ministerio de Educación Daniel Rojas Medellín, que ilustra cómo en el periodo del 2022 al 2024 la distribución funcional del ingreso ha revertido una larga tendencia de pérdida de participación de los trabajadores en el ingreso nacional, recuperándose de un mínimo histórico de 38,9% en 2022 y subiendo 3,6 puntos a un 42,5% en 2024. ¿Sigo? Es que es enorme. Pues mientras llega, yo quería ir a ver la reacción. Voy a buscar, ¿cómo es que se llama este cabrón? McMaster, ¿cómo Que se es? te... A mí me llama mucho la atención que en otros años dependía muchísimo más de los gremios. Era una Pero muchísimo. conversación que los gremios tenían mayor prelación y su opinión Súper era casi que importante. inevitable. Y vea, De hecho, él lo dice en la columna. Al principio dice como más que una discusión tripartita, tenemos que ver cómo llegar al salario mínimo, al salario vital que la OIT plantea. ujú, Que pues no soy conocedora de estos temas, entonces no tenía que yo me idea de acuerdo cómo. que parte de la reforma laboral en muchos Giraba mucho aspectos era frente a lo de la acogerse IT, a los estándares de la OIT y de la OCDE OMS y de la OCDE. y de la OCDE. La OCDE, que Santos nos metió a la OCDE, pero entonces no les gustan los estándares laborales de la OCDE a nuestras élites. Qué orgullo ser parte de la OCDE y de la OTAN, pero para cumplir los estándares mínimos que pone la OCDE y la Organización Mundial del Trabajo, eso sí no. Em, Bueno, yo no me había dado cuenta que Petro había puesto, antes de mi alocución a los colombianos, me adelanto a las críticas. Toda la ujú, información estadística muestra que es, al contrario, la correlación econométrica. Entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja. Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo, que es el único que estudian los estudiantes de ujú, economía. Se fue en contra de los economistas de los Andes. No, ujú. Sí, sí, no, y también de la Nacional, ahí también mencionó fue a la Nacional. hasta en Léele la más. nacional prohibieron la e- ¿qué, qué dice ahí? La Economía economía, científica. La yo economía sé. científica solo enseñan ideologías de negociantes, como dijera Aristóteles. Tomás creo que se le explotó una vena cuando leyó Ariatóteles Sí, de peor Batística. de lo normal con las fallas de ortografía, Gustavo Francisco. Como dijo el economista científico viejo, es Rafa. La inflación Ujú, no es sino una lucha por la distribución de la riqueza. Son los y las trabajadoras los que generan la riqueza. El COVID demostró esta ley científica de la economía. El gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor. Sus ganancias aumentarán no por precios mayores, sino por mayores ventas y más productividad. ujú. Cha. Sí, bueno. Bueno, y hay otra gran Navidad y es todos los ricos que se salvaron de la ley de financiamiento, porque hay que recordar que los que más plata están ganando son los recontra ricos. Las entidades financieras, los bancos, ellos están haciendo plata por cantidades.
Y eso sí no infla eso es una pregunta que me gustaría hacer a un economista. Esa plata sí no aumenta la inflación porque, pues, me imagino que es como golondrina. Esos son capitales que solo se ven allá en los computadores y no bajan digamos, a la circulación corriente. Eso es una pregunta que me llama la atención porque si están generando tantas ganancias y tantos ingresos los bancos y las entidades financieras, eso también debería aumentar la masa monetaria y por lo tanto la Sí. inflación, ¿no? Bruce McMaster debe estar Juan Manuel berreando. Galán ya salió hasta en video diciendo, pan para hoy, hambre para mañana. Todos estamos de acuerdo en que los colombianos merecen un salario mínimo que les permita vivir con dignidad, pero un aumento del 23,7% es irresponsable y expone al país y a los trabajadores. En un país donde más de la mitad vive de la informalidad, este salto no ayuda a la mayoría y sí pone en riesgo el empleo. A quienes están en informalidad, todo se les encarece en un 23,7% sin que su ingreso suba. Suena bien, pero se paga mal. Más informalidad, menos trabajo y la plata rindiendo menos, dice Juan Manuel Galán. No, sí, pues no, ese intento tan burdo y tan cansón en estos días de tratar de convencer a la gente que subir el salario mínimo era una mala idea. Esa era la narrativa que estaban queriendo promover la derecha. Ay, tener mucho huevo. Eh, ay, sí, ves que yo lo tengo silenciado y no lo encuentro. Oiga, es que, Aquí claro, está. claro, ninguno en el grupo dijo, no, es que 23,7 serían 2 millones. Claro, ninguno pensó en números, sino, o sea, en En el plata, sino real, en sí, no, sí, porcentaje. exacto, Ninguno pensó en porque plata, sino en porcentaje. si fuera por el porcentaje habría ganado, creo que Ramón, que era como el 17 y pico, ¿no? 18,5. Aquí ya salió redacción de Bruce McMaster. Vamos a leerla. Las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población gran aprobación, cuando en realidad se trata de decisiones insostenibles o inconvenientes desde el punto de vista del beneficio de toda la sociedad. Hay medidas populistas que buscan perpetuar partidos o personas en el poder que pagan siempre los más vulnerables. Uy, Bruce McMaster hablando de siempre los más vulnerables, ¿no? Defensor, ahora salió defensor de los pobres, Bruce. ¿Quién no va a pensar en que es bueno que haya más familias que reciban más ingresos? La pregunta es si la sociedad tiene cómo asumir el costo que una decisión de esta naturaleza implica. La decisión sobre salario que acaba de tomar el gobierno nacional impactará la inflación, no como dice el presidente, como un ejercicio de lucha de clases, sino afectando profundamente la capacidad de compra de los hogares más pobres. Siempre que hay inflación, son los más afectados. Digámoslo con claridad, la inflación que está desatando el gobierno irá en contra de los más vulnerables. Segunda vez que habla de los más vulnerables este cabrón. Aunque el gobierno lo quiera negar, afectará la capacidad de generar empleo de las pequeñas y microempresas que con seguridad van a asumir un golpe inmenso, aumentará la informalidad, bajará la competitividad, aumentará fuertemente la presión sobre la tasa de interés, con el fin de mostrarse generoso con recursos que no pagará ninguno de los miembros del gobierno, que fetiche que tienen estos con los miembros del gobierno, y que sí pagarán las MIPIMES, las empresas medianas y las empresas formales. Este sin duda es uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia. Eso dice no es el ilustre McMaster. Me imagino que la noticia le cae bien, como le cayó bien a los soldados que les hubieran subido el sueldo, como le cayó a los pensionados, a los ancianos y a la tercera edad en Colombia que les hubieran subido el subsidio de 80 a 230 mil pesos, que son medidas que yo creo que han impactado a la economía de una manera innegablemente beneficiosa, que ha reducido el desempleo, que ha reducido pues la inflación, que ha aumentado el consumo. Yo creo que todo eso son muy buenas señales. Y vamos a ver cómo estamos en diciembre de 2026, a ver si Petro le pegó otra vez al perro o no. Vamos a ver. Qué te dice Simón? Yo creo que, no, si lo hace, o sea, si de verdad Colombia la logra, sería como el mayor éxito de la historia, o sea, sería apoteósico, sería para la Mm, posición, pues.
Sería Pues es que como hay algo que yo siempre he sentido y es que en Colombia nos han precarizado tanto, marica, tanto que yo creo que la economía colombiana tiene mucho margen aguante. para crecer Sí, y mucho aguante para generar este nuevo tipo de, o no, ¿cuál nuevo tipo? Para disminuir la brecha de desigualdad salarial que es tan brutal y como veníamos acostumbrados a esa precariedad tan puta, porque es una precariedad por todos los lados donde se le mire, no solamente a la base asalariada, sino a las empresas. Las mismas empresas se acostumbraron a la precariedad, que no hay plata para la innovación, que no hay plata para la tecnología, que no hay plata para la expansión, para nada. porque no sabe, exacto, no hay plata para ni mierda, porque lo único que hacíamos era regalar nuestro trabajo, porque las multinacionales saben que la empresa de a 2 cuadras cobra más barato, porque en Colombia nos hicieron creer que la única forma de ganar plata era exprimir al empleado para aumentar la rentabilidad a 2%, que eso es lo que yo siempre he sentido. Entonces, yo creo que la economía colombiana todavía tiene mucho margen para crecer sin inflar inflación. Ese es mi análisis de experto. Sin inflar, reinfla inflación. Perfecto. Sí, Quédense con sí, sí, más de sí. estos análisis, ¿no? Premio Nobel de Economía. Mándame. Oiga, vea la Lo reacción acepto. de María Fernanda Cabal. El alza del ¿Qué dice? 23% del salario mínimo es populismo disfrazado de justicia social de esa que promete el pobrecismo. Golpea el empleo, asfixia a las pymes y acelera la informalidad. Pan para hoy, hambre para mañana. Ay, ahora todos con la misma frasecita, pues. Ujú. Ahora Ay, vea, ¡Ay, pudo! sorpresa. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué Bien, hubo, ¿y tú, Simón? Simón? Qué bueno tenerte Qué acá. gusto saludarlos. Lo mismo. Así que no Bienvenido a la funciona este bodega. aparato. Muy bueno el nombre. Ya a uno lo ¿Ah, acusan sí? de bodeguero, de muchas cosas. Exacto. Y ya quedaste bautizado. Así Ya, es. ya de bodeguero no bajas. No, y sobre todo ellos que son los expertos y que cualquiera que les discuta en economía no cuenta, es pago y no podemos Sí. tener opinión propia. ¿Tú tienes contratos con el gobierno? Salgamos de eso de una vez. Sí, sí, yo soy contratista del Ministerio de Educación, así es. Ah, no, pues ahí sí, ya, Hay que ya sacarlo. No, cumples. Sí, no, mentiras. claro, Aquí hay que, todos, ahí ya es parte de la lista. bueno, felicitaciones, no sabía. Yo hablando, ay, se fue. Se le cayó el internet. Ah, se le cayó. Justo después de esa pregunta. Sí. ¿Será que se molestó que le dijimos bodeguero? Ah, No, aquí estoy, ¿me escuchan? Ah, ok, ahí ok. te ¿Qué escuchamos. hubo? Sí, no, se cayó la imagen, pero bueno, la gente nos escucha. Te cuento que yo te tenía en mi lista para el otro año, pero Juliana hizo el milagrito de meterte así improvisado. No, y qué buena noticia que nos dio el presidente. Es una decisión realmente histórica. Muy, muy. Tú lo tenías presupuestado como algo posible porque nosotros estábamos escépticos en realidad de que fuera a pasar del 20. Pues algo habíamos escuchado y algo se sabía que iba a ser una decisión de este tipo. Realmente, si uno analiza las palabras del presidente en la locución que acabamos de escucharlo, lo que él menciona es que este aumento es un aumento que en términos reales es incluso mayor que el aumento en los 3 años anteriores de gobierno. Y lo que eso implica es que es un aumento realmente contundente y es un esfuerzo muy grande que está haciendo pues, la sociedad colombiana. Este aumento del mínimo, la Ajá, reforma laboral, como lo comentaba en la columna de opinión que tal vez ustedes pudieron leer, es una serie de políticas que juntas lo que hacen es que mejoran el porcentaje del ingreso nacional que le llega a los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. Es decir, de la torta de la economía colombiana, esta serie de políticas hace que un porcentaje más grande de la torta le llegue a los trabajadores y las trabajadoras de ajá, Colombia. Y como decíamos ahí en la columna, pues realmente cuando a los trabajadores les llega más plata, más ingreso disponible, pues la gente lo gasta, porque tiene ajá, necesidades, porque tiene cosas que resolver, porque tiene que pagar arriendo, porque puede de pronto comerse una empanada más cuando consume en la tienda del barrio, cuando sale de, digamos, al almuerzo después de trabajar. Y lo que eso significa es que esto va a ser una inyección fuerte en la demanda agregada en la economía. Y ya las cifras lo vienen mostrando, que las políticas de este gobierno han hecho crecer el consumo privado de los hogares y por lo ajá. tanto, pues lo que se viene es, y lo comentábamos ahora en unos grupos, este aumento representa una oportunidad
y yo quisiera aprovechar este espacio con ustedes y tal vez incluso posteriores espacios que podamos tener para invitar a la gente a ver esto como una oportunidad, incluso a los empresarios, de que si el Ujú, mercado interno aumenta va a haber a quién venderle, de sí. que el modelo fordista, cuando entrevistaban a Henry Ford, uno de los papás del capitalismo contemporáneo, Henry Ford decía, vea, es que mi objetivo es que mis propios trabajadores puedan comprar mis carros. Y pareciera que al De acuerdo. empresariado colombiano, como que yo no sé a quién le quieren vender, porque los productos no son para sus trabajadores. Ujú, Y por lo tanto, ese aumento en los ingresos de la gente va a lograr que la gente tenga mayor capacidad de consumo y que la gente pueda consumir más y por lo tanto que los empresarios venden más. Es una oportunidad si la deciden tomar así. Es un momento ajá. para ver que si el mercado interno colombiano crece, hay más oportunidades de ganar más plata y por lo tanto el correlato a un aumento en el salario mínimo debería ser un aumento en la inversión privada. Yo te quería preguntar que ahorita estábamos hablando de hecho porque un comentario fue acerca de las multas. Entonces hay muchos comentarios ahí en Twitter también que son como las multas, lo que tienen que Todo cotizar, lo que está indexado con el lo mínimo. que es Así es. indexado con el mínimo. Entonces, pues explícanos más esa parte porque la estábamos leyendo en la columna, pero pues me gustaría que ahondáramos en ese pedacito. En Colombia hay dos, si se quiere, dos tipos de indexaciones. Está la indexación que está por regla, llámese ley, decreto, resolución, circular. Hay unas indexaciones que y lo sé de primera mano, sé que el gobierno está trabajando en desindexar una serie de, sí, digamos, de costos que tiene la gente, que salen incluso del Estado, por ejemplo, las multas, de desindexarlas al salario mínimo e indexarlas a algo que tenga más sentido como la inflación. Existe otro tipo de indexaciones que son los que llamamos indexaciones consuetudinarias, es decir, indexaciones que existen porque así se ha hecho toda la vida, no porque esté en ningún Ujú, lado que hay que hacerlo así. Y también la invitación, y tengo entendido la acción que va a hacer el gobierno es trabajar para que esas indexaciones que no son por norma, sino que son indexaciones más de un estilo de que es un poco lo que se venía haciendo, pues entonces deje de hacerse así y ese aumento del mínimo no se convierta en una, pues digamos, en ese proceso de indexaciones y por lo tanto ujú. inflacionario. Ve, vos decías ahorita, yo soy empresario. De hecho, he tenido la experiencia de los aumentos de salario mínimo desde la orilla del empresario y sí me he dado cuenta, y ahorita estábamos hablando con Juliana, y es que la economía colombiana venía como de una sensación de precariedad multidimensional. Es decir, no solamente eran precarios los trabajadores, sino que era precaria la economía, era precario los negocios. En Colombia todo es de valores, pues, mucho menores a otras economías. Y, por ejemplo, lo que pasó cuando se aumentó el salario del 16% hace 2 o 3 años ya, que los empresarios entramos, hubo nervios, porque un 16%, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que se había subido un 16%, pero lo que sí demostró la economía es que se adaptó, y se adaptó, pero sobre todo para las empresas que dejaron de enfocarse en los costos bajos de operación para pasar a generar mayores tarifas a base de tecnología, a base de innovación, a base de un servicio más competitivo. Y esas son las empresas que pudieron adaptarse y que pudieron aumentar los salarios sin problema, aumentar rentabilidad y todo eso. Ahora, el tema es que nosotros haciendo matemáticas y nos va bien el 2026, vamos a crecer un 16, 17, 18%. Este 23, ¿no te parece a ti que se pasó un poquito, Gustavo Francisco? Indiscutiblemente es un aumento contundente. Es un aumento contundente que para poder liberar todo el potencial como política económica que tiene, y eso un poco lo decía también en la columna, el aumento del mínimo por sí solo es un pedazo de la mesa, es una pata de la mesa. Pero lo que nosotros queremos es una economía que esté basada en otros motores de crecimiento. Y este gobierno lo que ha hecho es empezar el tránsito hacia eso. Estos son procesos de larga data. Los países no se desarrollan de un día para otro. Los países se desarrollan siguiendo unas políticas, trabajando en unas políticas y manteniendo esa senda. Y por lo tanto, este gobierno, y yo lo que trataba de explicar en la columna es que viéramos esto de manera escalonada. Este gobierno ha corregido, este gobierno llegó con dos objetivos primordiales en su política económica. Uno, avanzar en corregir las desigualdades más horribles que tiene el aparato económico colombiano.
Y yo creo que eso en parte se logró. Los avances son importantes en términos de la reforma laboral, los avances son importantes en términos de esa reforma pensional tan absolutamente importante, que la Corte la tiene que dejar pasada por el bienestar de los viejos y las viejas de Colombia, y que por lo tanto le va a permitir una capacidad de consumo también a esos viejos y viejas que antes no la tenían y que son sus derechos por haberle entregado su vida a construir este país. Porque el que no crea que sobre la espalda de la clase trabajadora y de la economía popular se construye Colombia, yo no sé en qué país vive. Y entonces, en ese orden de ideas, ese primer ítem, si se quiere, de corregir las desigualdades más terribles, viene acompañado y tiene un correlato con el segundo ítem del programa de gobierno de Gustavo Petro, que es la transformación del aparato económico y el cambio de modelo de desarrollo. Y entonces antes nos decían que aquí podíamos vivir a punta de exportar carbón, petróleo y cocaína e importar una cantidad de cosas, que Colombia no tenía que producir nada, que Colombia podía ser una economía de servicios, que para qué industria, que para qué agro, sino que aquí podíamos vivir a exportar lo minero energético, de lo que viniera del tubo del petróleo y de lo que pudiera llevar a cabo la economía de servicios. Entonces, como este Y de la gobierno... mano de obra barata, de la mano Así de es, obra y uno de barata. los componentes más importantes de esa política, de lo que nosotros llamamos competitividad espuria o falsa competitividad, es simular que las empresas son competitivas teniendo costos laborales artificialmente bajos. Y entonces, Que ahí se claro, habían son empresas... acostumbrado, muchos empresarios se habían acostumbrado a ese modelo de negocio de precarizar al empleado y precarizar las tarifas, y esa era la única forma de competir en muchos sectores de servicios, sobre todo. Y hay una cosa muy importante del análisis de cómo funciona el capitalismo, y es que un sistema, el capitalismo, si se queda quieto, se muere. Y por lo tanto es un sistema que necesita la reproducción del capital permanentemente y necesita la revolución de las fuerzas productivas permanentemente. Y es lo que decías vos ahora. La gente se había acostumbrado, el empresario se había acostumbrado a pagar bajito y dejar que la empresa siguiera con su inercia, pero no a invertir en cambiar las máquinas, no a invertir en cambiar el modelo productivo, no a invertir en innovación, en desarrollo. Y por lo tanto, uno de los efectos que este cambio va a tener, y que incluso está teniendo en la mentalidad del empresario incluso, es: o yo me adapto a estos tiempos y desarrollo mi capacidad productiva y me pongo mi capital a trabajar, pongo el capital que la sociedad le entrega al empresariado, la posibilidad de poseer capital, porque eso es un arreglo social. Entonces el empresario tiene una responsabilidad también, y esa responsabilidad viene del desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces lo que estaba tratando de decirte era eso. Este gobierno llega con esa política de corregir las desigualdades más bravas. Este último aumento del mínimo es un ejemplo clarísimo de eso. Y este gobierno también llega con unas políticas de transformación productiva de largo aliento. La reforma agraria es la principal y la más importante. Este gobierno va a acabar democratizando 1 millón de hectáreas, pero también tiene una política de reindustrialización que está avanzando, que está llevándose a cabo, que necesita, y este es un punto donde quiero hacer especial énfasis y ojalá esta entrevista salga grabada y podamos sacar este clip, la decisión que va a tomar el Banco de la República de aquí en adelante es fundamental. ¿Por qué? Porque este gobierno lo que hizo con este aumento del mínimo fue pegarle un empujón, un acelerón a la demanda efectiva en la sociedad. Y para que ese acelerón no se traduzca en inflación ni en aumento de las exportaciones, lo que necesita el país ahora, como te decía, es que un aumento grande en el mínimo y un aumento grande en las condiciones de los trabajadores tenga un correlato en un aumento grande en la inversión privada para poder producir lo que esos trabajadores demandan. Si el Banco de la República tiene como política de aquí en adelante subir las tasas de interés, frenar la economía, va a ser un ciclo vicioso, porque entonces esa mayor demanda no se va a ver reflejada o no va a tener un correlato con una mayor oferta por parte del empresariado, y por lo tanto, ¿dónde van a comprar los colombianos sus productos? O los van a comprar afuera aumentando las importaciones, o van a poder comprar menos productos con la misma plata aumentando la inflación. Y por lo tanto, este aumento del mínimo necesita, y es una invitación al gobierno nacional también que hacemos desde el Centro de Pensamiento Vida, tiene que tener un correlato de una política productiva acelerada en los meses que quedan, que incluya, entre otros, políticas como, por ejemplo, una tarifa diferencial de impuesto de renta a las pequeñas y medianas empresas, bajarle el impuesto de renta a las MIPYMES. Este gobierno ya lo ha querido hacer 2 veces. En la ley de financiamiento que estaba en curso en el gobierno, en el Congreso, y que tumbó el Congreso, una de las propuestas era esa: bajarle la tarifa de renta nominal a las pequeñas y medianas empresas. Y necesitamos eso, como es una decisión política de la sociedad también,
que el Congreso de la República tiene la responsabilidad de escuchar, y es: este país necesita una tarifa diferencial de renta a las pequeñas y medianas empresas. Simón, pero entonces esto sí es una mala noticia para esos sectores y sobre todo de la industria de los servicios que se apoyaban sobre los bajos costos de la mano de obra. Que no todas las industrias tienen esa capacidad de adaptación, de mejorar el servicio, de aumentar la innovación. ¿Sí me va a entender? Hay servicios, por ejemplo, la restauración, los bares, Ahí la hay dos cocina. efectos. Hay Sí. dos efectos que hay que saber diferenciar. Indiscutiblemente, el aumento en los costos laborales presiona a las empresas. Ajá. ¿Qué tanto las presiona o no? Como estás diciendo, depende del tipo de empresa, depende del sector, depende del nivel de competencia en ese sector, pero de la misma manera, muchas de esas pequeñas y medianas empresas son pequeñas y medianas empresas que le venden a los trabajadores formales, Ajá. y entonces van a tener mayor demanda. Si la gente tiene más plática en el bolsillo, la gente puede de Ajá. pronto no pagar el ejecutivo de 12.000, sino pagar el especial de 15.000 o el Ajá. especial de 17.000 en su almuerzo, Sí, por ejemplo. claro. Y entonces lo que Que eso, esta es la función redistributiva del Estado, que en Colombia nosotros estamos completamente desacostumbrados a que el Estado nunca cumpla con esa función redistributiva en un año donde las entidades financieras han ganado más récords. que nunca, sí. Los bancos, exacto, es decir, los grandes capitales están ganando más billete que nunca, y yo creo que este mensaje es una forma de redistribuir ese crecimiento que no se redistribuyó a través de la ley de financiamiento. Yo creo que esto también es una acción de... ¿Tú ves que Petro busca nivelar esa caída de la ley de financiamiento con esta subida del salario mínimo? Yo lo que diría, y la invitación que hago también, es a comprender la política del presidente Petro como una política, insisto, que tiene esos dos niveles. Por un lado, corregir la desigualdad, y por el otro lado, incentivar el crecimiento de los sectores reales de la economía, de sectores agro, de sectores industriales, de ciertos sectores de servicios, del turismo, y por lo tanto, esta búsqueda, vuelvo e insisto, redistributiva, debe ir acompañada, y en mi opinión está siendo acompañada, y el siguiente gobierno debe acompañarla muchísimo más, con una política agresiva de desarrollo productivo. El gobierno de Gustavo Petro va a acabar democratizando 1 millón de hectáreas. Ese 1 millón de hectáreas son la despensa agrícola potencial de Colombia, tanto para el consumo nacional como para la exportación. Ponerlas a producir, ese 1 millón de hectáreas, va a permitir no solamente contener la inflación de alimentos, sino va a permitir el surgimiento de una clase de campesinos agroindustriales. Y ese reto de sociedad, que es un reto estructural y que es un reto que necesita una apuesta productiva muy grande, debe ir acompañado de estas dos políticas: la redistribución del ingreso. Sin el crecimiento de los sectores reales de la economía, no funciona. Exacto. Que Y esa es la esta gran política, trampa. y lo que invito a que lo pensemos así, es que esta política es una política que genera un potencial. Como aumenta el mercado interno, como aumenta la capacidad de compra de los trabajadores, se genera una oportunidad en los sectores productivos de invertir para poder suplir esa demanda. Y la invitación tanto al empresariado como al Banco de la República es: concibamos la economía de esta manera, veamos que aquí se desenlaza un potencial de crecimiento de la economía colombiana, y precisamente hoy es el momento donde más hay que invertir y más el banco tiene que dejar que la economía se dinamice y no la frene. Ok, pero entonces veamos los dos escenarios. Digamos que sí, que el Banco de la República, los empresarios no tenemos opción, tenemos que adaptarnos y tenemos que jugar con las cartas que están puestas sobre la mesa, pero si el Banco de la República decide mantener las tasas o subir las tasas, puede ser, en un año nos veríamos en 1 o 2 años nos veríamos en una situación delicada a partir de esto. Es decir, esto tiene que tener medidas adyacentes, congruentes para que la apuesta... La respuesta del eh, Banco de la República tiene que ser coayudar, o si no, sería contraproducente, ¿sí? Exacto. Exactamente, ese es el mensaje. Y hoy los ojos tienen que estar puestos en la siguiente junta del banco. A la gente le aburre ver esto, la gente no entiende esto qué es, pero las decisiones que tome el Banco de la República hoy, que tomen los codirectores del banco, son absolutamente significativas para el futuro de la economía colombiana, y tenemos que tener los ojos puestos ahí. Bueno, y yo te tengo ahí otra ok. pregunta.
porque también nosotros estamos como haciendo predicciones bajo un supuesto de que el próximo gobierno será también progresista y nos ayudará también a mantener esta visión. Digamos, Dios no lo quiera, perdónenme lo que les voy a decir, pero es un hipotético que puede suceder porque lo estamos viendo en otros países. Llega un facho, Abelardo, Vicky, Palomita, llámese como se llame, Mr. Facho o Miss Facho, Miss Facha, no interesa. ¿Qué tiene que hacer ese Mr. o Miss Facha para que no se le explote esta bomba? Porque lo primero que van a hacer, lo que puede Mm. suceder es que le explote esta bomba y diga culpa de Petro. Por eso es que la izquierda no puede volver. Y que, o sea, bajo ese escenario de listo, gana la derecha, ¿qué debe hacer esa derecha y qué nosotros como pueblo le debemos exigir a esa derecha? Porque eso lo tenemos que pensar y lo tenemos pues que materializar Sí. si llega a suceder. Es un escenario posible. El programa económico de la derecha hoy, en mi opinión, es un programa económico que está caracterizado por dos factores. El primero es que les importa un carajo lo que pase con el pueblo trabajador y están dispuestos Mm. a lo que sea y están mucho más descarados que antes. Que tanto logren ajustar a la gente depende de la capacidad de movilización y de resistencia de esa gente, pero ellos van por todo. Yo me imagino un gobierno de Abelardo de las Priellas reduciendo el salario mínimo. ¿Se puede? Sí, claro. Si uno lo congela y deja que la inflación crezca, el salario mínimo real Ah, ok, pierde ok, peso. ok, ok. Sin aumentarlo, es decir, congelarlo, No, pero no pues es que, reducirlo. pero yo insisto, sin aumentar, siempre lo que se hacía, incluso en gobiernos de derecha, era aumentarlo por lo menos el IPC. Exacto. Yo veo un gobierno de Abelardo de las Priellas capaz de dejarlo igual y dejar que la inflación siga subiendo y por lo Lo tanto alcance. reduciendo el salario mínimo. Ujú. Eso no es Ah, un claro. congelamiento, es una reducción. Congelarlo sería subirlo al tiempo que el IPC. Y dos, yo veo a los gobiernos o al proyecto político de la derecha bastante ignorante de la realidad de las economías frente al siglo XXI. Es decir, hoy en día, y esto lo dije en una conferencia de cierre de un encuentro de economía heterodoxa que acabamos de hacer, hoy en día hasta la derecha más derecha en los países desarrollados está implementando políticas económicas donde el Estado interviene en la economía. Donald Trump compró acciones en Intel, en la empresa Ujú. de los chips y de De chips. esos temas Sí. tecnológicos. Donald Trump coordina la política económica de Nvidia, de otra empresa de este nivel. Donald Trump pone aranceles. Es decir, esta derecha es una derecha que sigue Economía de izquierda. dogmáticamente atada al neoliberalismo, cuando ya los de Ujú. derecha en los países ricos se les olvidó el neoliberalismo y están jugando a otra cosa. Y Al por lo tanto, proteccionismo, sí. esta derecha está muy mal equipada para enfrentar cualquier tormenta económica que venga en el futuro. Eso Es me una parece chistosísimo que la derecha está en una disyuntiva entre el libertarianismo y el proteccionismo y no saben con quién identificarse. Eso No, a mí me y parece como para aparte no cagarse la tienen un risa. programa económico nacional, sino tienen solo referencias de afuera, pues Abelardo, ¿qué Exacto. idea va a tener de la economía? Pues Abelardo dice, tengo el modelo Trump o el modelo Milei. ¿De dónde me pego? Ujú. Exacto. Y el Y, de Bukele, que es que es muy estatista también. El de y el de Bukele también Bukele, es que de un es estado muy fuerte. particularmente estatista. Entonces sí creo que Exacto. están muy confundidos y por lo tanto No. están poco equipados. El mundo cambió y ellos no se han enterado que el mundo cambió. Y si vos ves las respuestas a los economistas o bueno, a los pseudoeconomistas financieros, Crypto Bros y toda Sí. esta gente que estaba respondiendo a la columna que se volvió viral en ese sentido, ellos no tienen Ujú. mucha idea de a qué se enfrentan. El mundo, haz de cuenta, como los españoles con los espejitos y el oro. Ujú. Más o menos Sí. así, no tienen mucha idea de qué es lo que hoy en día está pasando en la economía global y por lo tanto cómo se debe reaccionar ante ella. No, yo creo que si ganan esto del salario mínimo se les vuelve una papa caliente gigante porque la gente no va a aceptar otro tipo de tratamientos. Hablando de los impactos políticos, yo creo que sí, la izquierda se pudo haber metido unos cuantos miles de votos hoy. Yo creo que sí hay un toque electoral, para Electoral, no decirle totalmente. populista, total, obviamente, pero sí de cara
a las elecciones, pero lo que dice Simón es que esto sí sigue siendo una apuesta que le manda la pelota a la cancha al Banco de la República, que le manda la pelota a la cancha a los empresarios, a los gremios, porque mañana vamos a ver un desfile de todos los gremios diciendo que esto es No, no, una no. acción Según ellos, antiempresarial. Colombia se acabó hoy. Y ya Sí, podemos esperar los total. titulares, aquí se acabó todo, se quebró el país. Eso llevan diciendo 3 años y eso no es lo que ha pasado. No, total. Ah, no, su merced es bien bodeguero, bienvenido a su casa. Aquí pertenece. Has encontrado un grupo de amigos. No, pero hasta en el grupo de amigos existen dudas y una de estas Sí. dudas es, mira, dice, ¿qué tanto este aumento afecta la tasa de ganancia de los capitalistas? Porque es un aumento muy grande, No, pues le va a pegar a la rentabilidad, de que le pega, le le pega. pega De que le durísimo, pega, le pega. le pega durísimo. Pero En las el corto empresas que, plazo impacta la rentabilidad, pero yo claro, vuelvo e insisto, ¿a dónde se va esta plata en los bolsillos de la gente? Pues ujú, al consumo y por sí, lo tanto a los bolsillos de vuelta de los empresarios. sí, 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 Entonces, sí. por lo tanto, lo que acabe ocurriendo en términos de la tasa de ganancia a largo plazo depende de una serie de políticas Ujú, que deben ir de la mano con este aumento de salario mínimo, que en mi opinión ya ujú. están siendo de la mano de ese aumento del salario mínimo. Y como el presidente decía, y lo dijo en el trino cuando hablaba de este aumento, él decía, vea, la idea mía es que los empresarios ganen más, no por costos laborales más bajos, sino por mayor productividad y mayores ventas. Que lo ha habido estos 2 o 3 años. Yo vengo del sector de la logística, que digamos, la logística está metida en todas En las todo, sí, industrias, en todo, el sector y transversal de la todas economía. las, y todas las empresas logísticas, no todas, pero muchas de las grandes competitivas que se enfocan en el servicio y en la tecnología y en la innovación, les ha ido bien. Y ha sido palpable el aumento de la actividad, ha sido palpable el aumento del interés de empresas extranjeras que quieren venir a invertir, ha sido palpable el aumento del consumo, ha sido palpable el aumento de las importaciones y de las exportaciones. Es decir, este 23% sí puede parecer exagerado, pero también viene respaldado de una reactivación económica hacia la productividad, hacia la exportación, hacia la reactivación del agro, que no van a poder cubrir con todas las campañas de propaganda que están sacando de la derecha. Es indudable que a las empresas nos está yendo mejor en los últimos 4 años. Entonces, Lo yo que pasa creo es que que yo veo es que es eso, es como un piloteable. experimento. Yo lo que siento, pues sin saber mucho de estos temas, sin ser economista, siento que es como un experimento que ya se venía haciendo desde el principio del gobierno, mirando qué tanto podemos jalar la pita. Y ya para el último Ajá, esfuerzo, como jalarla lo más que se pueda para de verdad darle este cambio. Una cosa que me llama la atención que hablaste de tu columna fue el cambio de como el núcleo de la economía de Colombia, porque la economía de Colombia depende en gran medida de las remesas y de bueno, de otros valores que a veces no son los más ideales. Entonces, sí, ese cambio de pensamiento podría, sí, bajo la lógica, pues sí, se va hacia la industria em, interna. Me preocupa un escenario donde de verdad la derecha o inclusive hasta el centro lleguen a ganar las elecciones porque dudo mucho que tengan esta misma visión. Y esto es claro. creo que es un camino pues de largo alcance, como lo estabas explicando. Ajá, Quisiera poder hablar un poco de ese cambio de modelo. Hay un texto muy bueno del profesor César Giraldo, que es codirector del Banco de la República, es uno de esos codirectores que vota en favor de los trabajadores y no en favor del sector financiero. Em, y es un texto que habla de eso, del cambio de motor de la economía colombiana. Y es un ajá, texto que es muy reciente, salió hace 10 o 15 días y lo utilizo como referencia en la columna, pero en ese texto de lo que habla él es precisamente de la forma en la cual una mayor dinamización del mercado interno significa un mayor potencial de crecimiento de los sectores productivos que ajá, abastecen ese mercado interno creciente y significa también una fuente más estable de crecimiento para la economía colombiana. Cuando vos haces que la economía dependa del carbón, del petróleo, de precios de los hidrocarburos y materias primas tan volátiles, pues la versión extrema de eso es Venezuela. Venezuela perfecto ejemplo. se fue al carajo porque es una economía que, debido a las sanciones de los Estados Unidos, debido a una serie de cosas, pero también debido a la política económica chavista, es una economía Ajá, que se volvió dependiente de los hidrocarburos y cuando el precio del petróleo se fue al carajo,
a mediados de los 2010, en 2014, 2015, pues Venezuela hizo así y se quebró. Y un país no puede depender de eso, mucho menos un país como Colombia que no tiene petróleo y gas en grandes cantidades. Ajá. Nosotros no somos un país petrolero. La derecha nos convirtió en un país dependiente del petróleo sin tener petróleo. Extractivista también, porque el carbón era otro de sus promesas, que el carbón Sí, es lo que pasa es que la cosa más... carbón sí tenemos bastante y el carbón es lo que más Sí, pero destruye el planeta. claro, pero es de muy bajo valor. Es Y literalmente no la solamente materia es de bajo prima. valor, sino que las empresas hacían juegos contables para exportarse a sí mismas. Yo no sé ustedes, si uno analiza las estadísticas de exportación del carbón en 2010, 2011, 2012, el país en que Colombia más le exporta carbón es Trinidad y Tobago. Ok, Es ¿en una serio? locura, porque Sí, las no es empresas nada. carboneras lo que hacían era venderse el carbón a sí mismas por menor precio a sus filiales en paraísos fiscales y por lo tanto lo que recibía la economía colombiana en términos de pues los precios de ese carbón era mucho menor. Eran minúsculos. Y eso Cabrones. hay estudios muy interesantes del profesor Álvaro Pardo y del profesor Guillermo Rudas, incluso del difunto profesor Espitia, que en su libro con Luis Jorge Garay analizan la tasa efectiva de renta de los sectores mineros y se dan cuenta que la tasa efectiva de renta les da entre el 3 y el 4%, porque a través de estos juegos tributarios, a través de estas trampas que le hacen al sistema, las empresas mineras en realidad le pagan al Estado muchísimo menos de lo que deberían pagar. Pero bueno, dejando ese Ajá. punto a un lado, ese modelo dependiente de las materias primas es un modelo por naturaleza volátil, que depende de los precios. Y por lo tanto, si hacemos que la economía colombiana se sostenga más en la capacidad de consumo sostenida de su gente, lo que tenemos es una mayor capacidad de la demanda efectiva y por lo tanto, vuelve, insisto, una oportunidad al empresariado. Ahora, yo soy de la opinión, este gobierno lo intentó. Colombia necesita mayor inversión en los sectores reales de la economía, en particular en la industria. Para que Ajá. eso ocurra, necesitamos dos cosas. Uno, que la tasa real, la tasa de interés real del Banco de la República baje para que los empresarios puedan pedir prestado e invertir. Y dos, que el sector financiero tenga políticas serias de fomento empresarial a las empresas manufactureras y a las industrias de los sectores reales de la economía. El presidente Ajá. Gustavo Petro le propuso al país inversiones forzosas en sectores estratégicos. Sí, Este recuerdo. sistema de inversiones forzosas ya existe en el agro hace muchísimos años, se llaman los títulos de desarrollo agropecuario y son la forma en la que el Estado obliga a los bancos a poner una parte específica de su cartera en títulos de desarrollo agropecuario que a través de Finagro financian la inversión en el sector agropecuario. Lo que nosotros proponemos desde el Centro de Pensamiento Vida es que el siguiente gobierno sí o sí tiene que ponerle inversiones forzosas a la industria, que un porcentaje de la cartera de los bancos a través de la banca de desarrollo del Estado, llámese Bancoldes, de estas bancas de desarrollo nacional, vaya dirigido directamente a financiar, a fondear los sectoriales como ya lo existe en el agro, hablando los problemas que tiene el agro en términos de la cartera sustitutiva. Ajá. Este gobierno ya lo intentó y le dijeron que no y nos hicieron conejo con el famoso pacto por el crédito, que fue un juego contable de bancaria donde realmente crédito fresco para el sector privado no hubo. Yo estuve en una reunión en la que analizamos en algún momento cómo funcionaba la masa monetaria de la economía y veíamos los datos. Y lo que veíamos es que una gran parte de la inversión privada que no se estaba materializando se estaba yendo a los test del Estado o se estaba yendo a títulos de deuda. Es decir, los empresarios están guardando la platica en títulos. Nosotros lo que queremos es hacer que esa plata se libere y fondee la inversión privada en sectores industriales, en sectores de manufacturas, en sectores agroindustriales, en sectores de la transición energética. Y por lo tanto, el siguiente gobierno sí o sí, como parte de esta política que les estoy contando que tiene que ser coherente con la redistribución del ingreso, esta política agresiva de desarrollo productivo necesita inversiones forzosas en la industria, necesita seguir comprando tierras, necesita proyectos productivos al campesinado financiados con plata pública de manera mucho más agresiva de la que este gobierno lo ha hecho. Hay que promover con ímpetu las inversiones. Sí, no hay que A la tenerle miedo al industria. término de inversiones forzosas. El término de inversiones Ujú. forzosas significa que el Estado le pone condiciones a los bancos
y le dice a los bancos, señores, necesito que una partida de la platica me la dirijan a fondear el desarrollo industrial. Ajá. Quiero contarles una cosa. Ningún país del mundo se ha desarrollado sin industria, sin capacidad Total. manufacturera. Mm. Y ningún país del mundo ha desarrollado su capacidad manufacturera sin suprimir al sector financiero y obligarlo a financiar el desarrollo productivo. La Pues ya que, supresión de la supresión de las finanzas para el empoderamiento de la industria. Y esta es una Ajá. invitación al empresariado industrial, a los empresarios que producen en Colombia de la mano de sus trabajadores y cuyos trabajadores son los que crean valor en la economía. Y es una invitación a que se alíen con nosotros, con este proyecto político, porque en este gobierno les ha ido muy bien y en un siguiente gobierno les debe ir mejor, porque somos un proyecto político que necesita el desarrollo de la economía colombiana, que necesita el desarrollo nacional y que como parte de ese desarrollo nacional considera absolutamente fundamental el papel de la industria y de los sectores manufactureros en la economía. A diferencia de los ajá. sectores rentistas, especuladores que viven del lavado de activos, que viven de la especulación financiera, sino sectores que aporten al desarrollo nacional, a ese Yo, empresariado nacional productor. yo tengo ahí Y una que esto pregunta. por, Discúlpame, Marito. Yo ahí tengo una pregunta y es, ¿nos volveríamos entonces un estado regulacionista? Es decir, al tener que forzosamente decirles inviertan en esto, inviertan en lo otro, también tendríamos que regular algunos precios para que no se vuelen, como arriendos y demás. Nos volveríamos regulacionistas, o sea, también a eso le está apuntando el gobierno, o sea, también a eso tenemos que irnos. La discusión académica sobre la regulación de precios es una discusión que no está saldada. Hay casos donde regular precios ha funcionado históricamente, hay casos en que no. El por qué depende de los arreglos institucionales, depende de una cantidad de factores coyunturales que hay que analizar y que hay que entender. Sin embargo, en principio, yo no diría que el Estado colombiano debe avanzar hacia la regulación de precios, sino lo que sí diría es que el Estado colombiano debe, como parte, como representante de la sociedad, y este gobierno ha empezado a hacerlo, coger los sectores económicos en los cuales Colombia tiene capacidad de desarrollo productivo real y fomentarlos, apoyarlos para que esos sean los motores de desarrollo. Si la locomotora mineroenergética de Santos fracasó, ¿por qué fracasó? O de Uribe, que es la misma política económica. La locomotora de Petro y del siguiente gobierno progresista es una locomotora agroindustrial, es una locomotora industrial, es una locomotora de la transición energética y por lo tanto el Estado debe poner todo de su parte para que esos sectores crezcan y se fortalezcan. Esa es un poco la invitación, ¿no? Y quiero decir otra cosa, eso es lo que está haciendo Occidente hoy, eso es lo que hizo China para desarrollarse y Occidente para poder competir con China está haciendo lo mismo. Hoy en ajá. día los únicos que creen en el dogma neoliberal de que el Estado solamente debe regular y no meterse en la economía y no fomentar sectores, pues son los economistas colombianos que se quedaron en los años 90. Los Pero economistas de Sí. los Andes, no me Los yuppies sí, un ochenteros, es poco que sí. todavía esos, Y hay esa que generación de los decirlo. yuppies ochenteros que creen que todavía el mundo sigue en los Y, ochentas y en ganando ese plata en Wall Street. sentido, en esa conferencia que dicté en este cierre de el primer encuentro nacional de economistas heterodoxos que hicimos en la Nacional hace más o menos un mes, lo que discutimos precisamente fue analizar el surgimiento de la política industrial. En los últimos 5 años en Occidente, las instancias en las que los estados han hecho políticas de fomento industrial se han multiplicado exponencialmente. Hoy los estados del mundo se meten en la economía a fomentar sectores. Lo que yo les estoy diciendo de proponer inversiones forzosas en la industria tiene que ver con eso. Son medidas que se utilizan para dirigir recursos, para direccionar recursos al fomento industrial. Y por lo Ajá. tanto es un ejemplo de políticas industriales que pueden funcionar, que en el mundo funcionan y que deben ser parte de las políticas agresivas de desarrollo productivo que necesita el siguiente gobierno para construir sobre lo construido en este y para poder cosechar resultados de transformación en el aparato productivo colombiano. Que seamos un país cada vez menos dependiente Ajá. del carbón y del petróleo, menos dependiente de la cocaína, menos dependiente del lavado de activos y que seamos un país con mayor fortaleza en los sectores reales de la economía, en el agro, en la Ajá. industria, en los servicios, en el turismo. Y esto deja a los empresarios en una situación muy comprometedora porque el empresario que siga con esa actitud de poner el palo en la rueda, con esa actitud de quejarse por todo,
este peso laboral, este peso de nóminas, sí lo puede terminar jodiendo. En cambio, el empresario que vea la oportunidad de expandir, de mejorar servicios, puede que le vaya bien. Es decir, a los de AmCham, a los de la Andy, que llevan 4 años haciendo política, llevándole la contraria a este gobierno, si siguen en la tónica de sabotear, en realidad pueden hacer que el país la pase muy mal. ¿Sí me hago entender? Es Pero decir, yo quiero hacer si, una si el, si- invitación incluso para nosotros desde el sector progresista o de izquierda de la sociedad. Cada Ujú, vez menos tipos como Bruce McMaster, tipos como el de Fenalco, como Cabal, ajá, representan al empresariado nacional. Hay una diferencia grande entre los gremios, que son políticos, que en sus conferencias aplauden a Álvaro Uribe, de los empresarios y de las cámaras productoras individuales. Hoy en día, por ejemplo, el sector automotriz, en voz baja, reconoce muchas cosas del gobierno de Petro. Hoy en día, ajá. en voz baja, el sector de las confecciones, que le ha ido muy bien en este gobierno, reconoce cosas del gobierno de Petro. Es decir, tenemos que desmitificar el hecho de que Bruce McMaster y Jaime Alberto Cabal representan al empresariado colombiano. Eso no es cierto. Representan a ellos mismos y a los partidos políticos que financian. Pero cada vez más hay un rompimiento entre sectores específicos de la economía colombiana, sectores productivos, con los supuestos dirigentes gremiales. De acuerdo, y te compro la idea que hay un cambio progresivo en ese aspecto, pero sigue habiendo un círculo bastante fuerte y hermético que son anti-izquierdistas, no antipetristas, y pro-uribistas y pro-modelo económico, digamos, tradicional hasta acá. Es decir, si ellos deciden, digamos, entremos en el peor de los escenarios, que todas las élites se unen para poner a De la Espriella, y entonces De la Espriella lo que va a hacer es congelar salarios. De aquí a 2 o 3 años vamos a estar hablando de un escenario bastante jodido para la economía. Es decir, le pone bastante presión a la derecha y a la oposición y a esos gremios antijusticia social, digámoslo, pero dependiendo de las decisiones de ellos también va a depender el éxito de esto. Pues ellos son actores fundamentales en la sociedad colombiana y son, Exacto. y son actores que tienen que tomar decisiones sobre su propio futuro. ¿Quieren un país próspero o quieren un país pobre donde ellos sean los más ricos dentro de la pobreza? Eso siempre ha sido, ellos siempre han querido tener la mayor riqueza en un país Pues precario. en Yo creo que tierra eso de ya es. ciegos el tuerto es rey. Ujú. Que ahí lo que dice Simón es exactamente el cambio de mentalidad que los empresarios hemos necesitado en Colombia desde hace mucho. Es decir, un país próspero donde todos tengamos billete y no un país precario donde solo muy pocos tienen mucho Y que las billete. fuentes principales de economía del país no vengan de las remesas Sí, de los de hidrocarburos y de actividades la cocaína. ilegales, de Ujú. actividades ilegales, sino venga de la propia industria. Me preocupa Mm. un poco eso de que debemos industrializar forzosamente y que pues de no llegar el propio proyecto progresista, pues no lo vería viable. Verdaderamente no lo vería viable porque no me imagino a alguien de derecha obligando a los bancos a hacer algo. O sea, son supremamente sumisos y arrodillados. No va a No, pasar. son ellos mismos. Sería También, como pedirle a alguien que se corte su propio brazo. también. Ujú. Eh, Es como y eso no pedirles va a pasar. que regulen el lobby a los Ajá. Pero congresistas. entonces, bueno, para hablar de eso, de las inversiones forzadas, sí estamos hablando de que tenemos que ganar mayorías en el Congreso para pasar ese tipo de proyectos de Así ley es. con muchísima más facilidad, porque si nos sabotearon estos últimos 4 años, nos van a sabotear el siguiente, que por eso, para no hablar de la constituyente, no vayamos allá Pero yo todavía, quiero decirles una pero cosa, los más dale. felices de una política de inversiones forzosas son los empresarios que invierten en el sector industrial, manufacturero, de transición energética, porque es para ellos que llega Ajá, el capital. La inversión forzosa lo que significa es que un porcentaje vaya dirigido a fondear este tipo de inversiones, que son inversiones ajá. rentables. Además, los bancos no van a perder plata. Lo que pasa De es que lo que acuerdo, se está sí. incentivando es a los bancos a decir, venga, parte de su capital lo tienes que colocar en esto. Ajá. Hay un portafolio de inversiones verdes, incluso muy interesante, que la ministra de Ambiente en su momento, Susana Muhammad, yo junto a los ministros de Hacienda, un portafolio de 8.000 millones de dólares de inversiones
en transición energética, de inversiones en resiliencia climática, de inversiones rentables, además que son muy interesantes para la economía colombiana, un portafolio que hoy está desfinanciado. Y son, insisto, son inversiones rentables. Entonces, hay que Ajá. tener, estoy de acuerdo con ustedes, hay que tener una mejor forma de comunicar este tipo de políticas de las inversiones forzosas para explicar qué significa y por qué el siguiente gobierno las debería implementar. Es decir, o Sí. sea, me preocupa porque de todas formas sí se debe hacer una pedagogía nuevamente en otro tema hacia el pueblo para que el pueblo entienda la importancia de que ahora el balón está en la cancha del Banco de la República, que el balón está en el próximo gobierno, que el próximo gobierno tiene que industrializar forzosamente, que el cambio de mentalidad es un hecho. Todo esto en conjunto no causaría una tragedia, que es la tragedia que auguran con la subida de salario mínimo. Me preocupa un poco eso porque comunicar en Colombia es bastante difícil, Mm. pero Yo ya bueno. me imagino al Banco de la República diciendo que para evitar que suba más la inflación van a mantener las tasas ahí. O las Yo van a creo que eso subir. es la bobada, o las van a subir. Yo creo que esa va a ser la bobada con la que nos van a salir. ¿Y ahí qué? Simón, ¿qué hacemos? No, es que Pues nos tenemos toca. que organizarnos, tenemos que interesarnos por lo que está pasando en el Banco de la República. Bueno, ¿y cuándo es esa Uno de los reunión? mejores trucos que hizo el Mm, neoliberalismo fue convertir a la política monetaria en algo de técnicos, de expertos, casi que como de una curia papal. Eso es por allá lejos, lejos ajá, de la política, lejos de la democracia, cuando la política monetaria es una de las políticas económicas que más efecto tiene sobre la economía y que por lo tanto más le impacta la vida a la gente. Hay un texto muy ajá, interesante del profesor Álvaro Moreno que explica cómo una política monetaria alta en Colombia aumenta la desigualdad, beneficia a los sectores rentistas en contra de los sectores productivos. ajá. Y por lo tanto, esta es una invitación también a la audiencia a que nosotros, incluso ustedes como formadores de opinión, nos interesemos por lo que pasa en el Banco de la República y hagamos veeduría ciudadana de lo que está pasando en el Banco de la República, porque en definitiva son decisiones que afectan a todos los colombianos y son decisiones que no pertenecen a una arena de lo técnico, neutro, impoluto, sino que son Ajá. decisiones de carne y hueso que le cuestan a la sociedad o la benefician y que por lo tanto debemos estar Oso, movilizados frente a ellas. Virgen, está llamando todo a plantón al frente del Banco de la República con Simón. ¿nos estás diciendo que les hagamos una huelga? No, Vamos, vamos, nos puta. estás diciendo que Hey, viajemos a Simón, Colombia gracias. a hacer huelga en frente del Banco de la República. No, Sí, salió revoltoso Simón. que todos nos enfoquemos en decirles a todos que precisamente pues toda esa pedagogía que estamos haciendo en este live. Muchísimas gracias por venir, Ah, nos A aclaraste ustedes, muy muchas amables por la cosas. invitación. yo quiero sentarlo con Mateo y con Yo Curcio y también, yo emborracharlos. Sí. también. Claro que yo ahí sobro, pero quiero que todos ustedes No, que va, se tú nunca sienten, sobras para nada. se Juli, sienten. siempre eres bienvenida. Ve, Simón, una pregunta antes de irnos, porque esta mañana pues decían que aumentar el salario mínimo y dispara la inflación y yo no sé qué, pero entonces cuando se anuncian todas las ganancias récord de los bancos, de las empresas financieras, ¿eso no aumenta la inflación porque no pega en la masa monetaria? Esa es una de las paradojas importantes y creo que es Ajá, clave que nosotros discutamos sobre las causas de la inflación. ajá, Nosotros, investigadores que son parte del Centro de Pensamiento Vida que yo dirijo, presentaron un working paper preliminar en este encuentro de economistas heterodoxos que hicimos en la Nacional sobre las causas de la inflación en Colombia. ajá, Y cuando ustedes les digan que la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario, cuando ustedes les digan que la inflación se debe al aumento del salario de los trabajadores y no se debe a los costos y no se debe a los precios regulados y no se debe a la ajá, disputa por la rentabilidad, es decir, los empresarios subiendo precios para ganar más plata. ajá, No tomemos como cierta, no tomemos como real, no tomemos como la única palabra posible la economía neoclásica o incluso la economía ortodoxa, sino discutamos las causas de la inflación. Sepamos que una de las causas de la inflación más importantes, y esto lo habla la economista Isabela Weber en los Estados Unidos, una economista muy interesante que les recomiendo seguir, ajá. pero que también Isabela estuvo aquí en Colombia, estuvo en el Ministerio de Hacienda a principios de este gobierno presentando sus Sí, la queremos metodologías. invitar.
Incluso Isabela lo que mostró es Lo que recuerdo. una buena parte de la inflación en las economías se da debido a los empresarios tomando oportunidades coyunturales para subir colectivamente el nivel de precios y ganarnos plata. Ajá. Y eso se llama la inflación del vendedor y es una de las tesis económicas que tenemos sobre por qué aumenta la inflación. Que en Colombia muchas veces viene en forma de cartel, ¿no? Cartel de los pañales, cartel de los papeles, que en Así Colombia es. hacen mucho. Cartel del papel Claro. higiénico, sí, los Y Sí. en carteles. Colombia y en el mundo es una práctica muy común y es una práctica que en el contexto específico de la pandemia ocurrió de manera sistemática a nivel mundial. Las empresas hicieron Ajá. un billete aprovechando la coyuntura de la pandemia. La Ajá. pandemia aumentó la desigualdad en el mundo entero y es algo que nosotros tenemos que saber leer, incluso leer en este proceso de la inflación del rebote post-pandemia. Bueno, pero entonces para redondear y decirle a la gente o darle calma o tranquilidad o mejor perspectiva, ¿el aumento del salario mínimo va a tener un impacto directo en la inflación o no? ¿Es posible que en el corto plazo este aumento contundente del mínimo genere presiones inflacionarias? Sí. En el mediano plazo, es decir, en los siguientes 1, 2, 3 años, eso va a depender de la capacidad que tenga la sociedad colombiana de absorber con la producción nacional la mayor demanda efectiva de los colombianos y las colombianas. Y por lo Ajá. tanto, vuelvo e insisto, una política redistributiva del ingreso debe ir acompañada de una política agresiva de desarrollo productivo que este gobierno está implementando y que el siguiente gobierno debe implementar de manera aún más agresiva. Ujú. Y el Banco de la República Y el dar banco la tiene talla. que Bueno, jugarle y aprovecho porque yo soy una de a esas la sociedad colombianas que colombiana. me desentiendo totalmente de lo del Banco de la República. A mí lo de los economistas, suficiente con leer los tuiteros economistas de los Andes, para mí eso es mucho. Entonces, cuéntenme cuándo se decide esto. O sea, el Banco de la República, ¿cuándo dice eso? Yo no tengo ni idea. ¿Cuándo dice eso? Cuando hay junta, me imagino que mañana hay junta extraordinaria para No, las juntas están apagar este regladas. Creo incendio. que la primera junta del próximo año es el 30 de enero o algo así. No estoy muy Ok. seguro de Ah, cuándo ok, es la o fecha de la sea, junta. Le vamos a hacer mucho seguimiento y mucha veeduría, eso sí. tenemos un Eh, mes para decirle a Colombia entera, tienen que estar así con la Junta del Banco de la República. Ok, así buen es. dato, buen dato. Y Ok. Y ya saben que si el Banco de la República no baja las tasas, vamos allá a encadenarnos con Simón. huelga de hambre. Exacto, huelga de hambre, hijueputa. ¿Qué más preguntas hay? No sé si la gente tiene alguna. ¿Cuándo es el cambio de junta del Banco de la República? Yo creo que esa pregunta también es buena de Germán porque yo creo que la gente que está hoy en día en la junta del Banco de la República no es amigable al proyecto del cambio. El gobierno ¿Cuándo hay Petro cambio? nombró 3 codirectores. ¿No? 2 de ellos, Laura Moisés y César Giraldo, son codirectores, economistas críticos, codirectores comprometidos con una política monetaria que beneficie a las mayorías del país. Sin embargo, el primer nombramiento que hizo el presidente, que delegó la postulación de la persona en José Antonio Campo, que es Olga Lucía Acosta, es un nombramiento que, para ser absolutamente francos con ustedes, hoy lo vemos como un error del presidente bastante fuerte. Él mismo lo reconoce públicamente y es un nombramiento que se ha opuesto a una política monetaria coordinada con el resto de la política económica y ha beneficiado una política monetaria que aumenta la rentabilidad del sector financiero y se enfrenta a las posibilidades del desarrollo nacional. El siguiente gobierno tiene la posibilidad de cambiar 3 miembros de junta y por lo tanto esperamos que el siguiente gobierno sea progresista y que logre consolidar unas mayorías en el Banco de la República para que el banco se acompase con la sociedad colombiana y no funcione como un freno a los deseos de desarrollo nacional y de progreso que tiene el país. Ujú. Camarada, soy muy fan de todo lo que me has explicado. No, yo soy muy fan Chéverísimo. de que me explica todo, que es sincero, me gusta la sinceridad, Sí. pero me deja preocupadísima porque dependemos totalmente o sea, va a comprobarlo, recomprobadísimo, dependemos de las elecciones del 2026 y la tenemos difícil porque, bueno, tenemos que hacer mucha pedagogía para esto. Igual, de verdad, Ay, te va a cargar para todo lado para poder eh, regar la palabra del Sí, claro que Señor. sí, y ahí explica, estaremos para poder hacer explica toda la chévere. pedagogía necesaria. Yo me les tengo que desconectar.
Hágale. pero Sí. les envío un abrazo muy grande. Yo no sé si estamos en vivo o si esto sale Sí, mañana. estamos en vivo. Estamos en Ah, vivo. ok, Estamos maravilloso. en vivo, pero mañana saco el HD para que mejore la imagen Súper. y el sonido. Venidísimo la bodega, pues después te mando el link, pero todos los invitados que han pasado por mi bodega son parte de la bodega y pues somos un equipo muy bonito, así como con Muchas Juliana, gracias. mi hermano, un gusto conocerte, me parece que es muy necesario que salgan cada vez más voces capacitadas, pues, y con los certificados y los pergaminos que requiere la profesión de la economía, con este tipo de perspectivas heterodoxas, porque en Colombia nos tiene jodida la ortodoxia de que creen que Colombia es un caso de éxito de manejo económico a lo Cárdenas y a lo Echeverry, y pues Así no, es. Y que tienen el es una descaro de cagada. dárselas de que son los únicos que saben de economía en el mundo. Exacto, exacto. Saludos para esos carevergas que en realidad dejaron un país vuelto nada. Quiero En cerrar con serio. esto. Y esta es una Ujú, frase de que a nosotros nos inspira mucho en el Centro de Pensamiento Vida, y es una frase de Joan Robinson, una economista muy cercana a Keynes del siglo XX, probablemente la mujer economista más ah, importante de la historia y una de las grandes voces olvidadas de la economía por ser mujer en en una disciplina particularmente machista. Y esa frase de Joan Robinson dice algo así como: el punto de estudiar economía no es aprender preguntas prefabricadas a problemas económicos, sino es precisamente no dejarse engañar por los economistas. ajá, Y los economistas engañan mucho. Nuestro ecosistema economista de Twitter, y ni siquiera son todos economistas, en buena medida son traders, son crypto bros, son gente sin mucha ajá, formación, sino que un poco regurgita lo que escuchan en su ecosistema neoclásico, neoliberal. ajá. Nos buscan engañar todo el tiempo, y por lo tanto es muy importante no dejarnos engañar por los economistas. Un abrazo grande a ustedes dos, un gusto conocerlos y espero podamos seguir coincidiendo y coordinándonos en esta defensa de un proyecto popular como es el proyecto del cambio. De una. Empezamos el año con toda, Simón. Estamos Un hablando. Un abrazo, abrazo pues. grande. Simón, muchas gracias. Listo. Gracias por acudir a mi llamado. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. Feliz fin de año. Feliz Chao, Feliz año. fin de feliz año. año. Por ahí le mandaron piropo y todo. Que vuelva. Gracias, pues. Vale, chao. Ay, Juli. Chévere, Bueno, estuvo querida, chévere. muchísimas gracias por hacer Oye, esto espere, real. propaganda, tiempo de Ujú, propaganda. Si no se alcanzaron a ver dale. el live, tienen que darle para atrás a este reproductor y vérsela desde el principio porque Simón nos aclaró muchísimas cosas. Para quien no lo Ujú, conoce, es experto en economía, hizo una columna en La Silla Vacía, que por ello lo invité porque fue un poco controvertida y es experto en economía y en filosofía del King's College Live de, de de Londres, y es director del Pensamiento Económico, Pensamiento Vida, que es Centro de Pensamiento Vida, que es de economía. Entonces, me parece un perfil interesante, vayan y le echan un ujú, ojito, vayan y vean la columna y bueno, escuchemos diferentes ujú. opiniones, porque cuando no sabemos de economía, pues tenemos que escuchar a los que saben para decir, para preocuparnos y de verdad poner el grito en el cielo o no. Dejémonos de llevar Sí. por lo alarmista siempre de Colombia y pues nada, Pero yo la invitadísimos. verdad, de Simón, como yo sabía que había escrito en la silla vacía, yo me estaba esperando un perfil más pacheco y no, salió un perfil muy semanario voz, pero me encanta. Un perfil muy semanario, ¿vos? Gracias. Sí, no, 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 me encantó. Bueno, Juli, muchísimas gracias por hacer esto posible porque lo improvisamos y salió muy bonito. Más o menos 1384 views en Twitter. En Twitter. Muy Increíble, me chévere. encanta. Saludos a todos los bodegueros, muy feliz año. El otro año viene mucho más contenido, viene mucha más lucha. Vamos a sacar Iván de presidente en primera, carajo. Y entonces, por favor, like, campanita, comment, compartan y que coman muy bien mañana, pasado mañana. Los quiero mucho a mis bodegueros. Te quiero mucho, Juli. Que tengas una buena noche. Oigan, vean YouTube, el canal y repítanse este live para que lo expliquen a su familia en cena de fin de año. Un besito. Así es. Vale. Besos, chao, Chao, gracias. chao, chao.